Voy a explicar el ejemplo claro de cómo identificar una matriz, una filial y una subsidiaria. Entonces tenemos las empresas X, la Y y la Z. Resulta que la empresa X es la matriz, pero ¿por qué es la matriz? Porque tiene el 70% de capital sobre la empresa Y, ¿cierto? Entonces, al tener el 70% del capital y el patrimonio de la empresa Y, pasa a tener control en su totalidad y en la toma de decisiones sobre esta empresa. ¿Listo? Y tenemos una tercera empresa, que es la empresa Z. ¿Qué pasa con esta empresa? Que la empresa Z también, el primer ejemplo, que si la empresa X hace una inversión sobre la empresa Z y compra el 80% de esta, ¿qué pasa? Que tanto la empresa Y como la empresa Z son filiales, serían filiales o subordinadas de X. Ese es el primer caso que se puede presentar en matrices, filiales y subsidiarias. La empresa X es matriz de dos empresas a la vez. Tiene el 70% de Y y tiene el 80% de Z. Ese sería el primer ejemplo. ¿Cuál sería el segundo ejemplo? Entonces vamos a observarlo. El segundo ejemplo es: si la empresa X tiene el 70% de Y, pero Y tiene el 60% de Z, ¿qué pasa? Que la empresa Y se convierte en filial o subordinada, con cualquiera de los dos términos lo puedo tener, en filial o subordinada de la empresa X. ¿Por qué? Porque esta tiene un 70% de control sobre Y. Pero resulta que esta empresa X, a través de Y, tiene una subordinación con Z, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que la empresa Y tiene el 60% de Z. Entonces, X, a través de Y, también puede tener decisión sobre Z. ¿Y cómo se llama Z para X? Se llama subsidiaria. ¿Y cómo se llama Z para X? Para Y, ¿cómo se llama? Se llama subordinada. Entonces, en este ejemplo podemos ver que cuando la empresa matriz tiene subordinación en una tercera empresa a través de esta, se le llama subsidiaria. Y la tercera empresa para Y se llamaría filial o subordinada. Lo que quiere decir que a través de esta empresa la matriz tiene control directo sobre esa tercera empresa. Listo. Se puede dar el caso, como lo dije anteriormente, que puede haber una matriz con dos filiales o con dos subordinadas. Partamos de un ejemplo. Tenemos que la empresa A posee el 70% de la empresa B, ¿cierto? Y resulta que también posee el 50%, que A posee el 52% de la empresa C, ¿cierto? Pero de una forma directa. Entonces, ¿qué se dice acá? Que A es la matriz. Que A es la matriz. ¿La matriz de quién? La matriz de B y la matriz de C. ¿Por qué es la matriz? Porque posee de cada una de esas empresas más del 50% de su patrimonio. En el caso de B posee el 70% y en el caso de C el 52%. Resulta que también hay filial que es matriz de otra, ¿cierto? Listo, ¿ya? Bueno, tenemos la filial que es matriz de otra empresa. En este caso, ¿cómo sería? A
tiene el 70% sobre B, ¿cierto? Entonces, como tiene más del 50%, entonces, ¿qué es? Tiene el 70% sobre B. Entonces, como tiene más del 50%, está tomando control directo sobre B. Pero resulta que B tiene el 60% sobre el patrimonio de C. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Decimos que A es la matriz. ¿De quién? De B y de C. O sea, es la casa matriz de B y C. Y B es la matriz de C, pero es la filial o subordinada de A, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo acá? Que como B tiene el 60% sobre C, entonces se convierte en la matriz de esta, pero no pierde la calidad de filial o subordinada de A, o sea, de la matriz principal, ¿cierto? Y tenemos que C se lee como filial ¿de quién? De B. Y por ende, también la C es subsidiaria de A. Listo, entonces retomamos. Filial, filial que es matriz de otra. En este caso estamos hablando que la B, siendo filial de la A, es una matriz de C, porque B contiene el 60% sobre el patrimonio de C. Pero todas tienen una relación entre sí, porque como vemos, A es matriz de B y C, B es matriz de C, pero B también es filial o subordinada de A y C es filial de B, ¿cierto? Porque la subordinación está de B con C, pero también coge la categoría de subsidiaria de A. Bueno, ahora vamos a ver con este ejemplo cuánto realmente tiene de participación A sobre C. Tenemos que el porcentaje real, ¿cierto? Que tiene A en C, que tiene A sobre C, ¿es de cuánto? Del 42%. ¿Pero por qué es del 42%? Porque es aplicar. Si yo de A, si A tiene sobre B el 70%, quiere decir que ese 70% lo tiene sobre el 60% que tiene B en C. Entonces hacemos el cálculo. ¿Cuánto es el 70% de 60? Esto me da un 42%. ¿Qué lectura tiene eso entonces? Que A, que siendo la matriz principal, tiene sobre C un 42% de su patrimonio. ¿A través de quién? De B. No es directo, por lo tanto, C no es ni filial ni subordinada de A, sino una subsidiaria, sobre la cual A tiene el 42% de su patrimonio. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener muy en cuenta para poder determinar cuánto participación tiene la matriz sobre una subsidiaria, es mirar qué participación tiene la matriz de esta subsidiaria sobre ella, ¿cierto? Entonces, les repito, el porcentaje que tiene A sobre B es del 70%, ¿cierto? Pero B sobre C tiene el 60%. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? 70% del 60% que tiene la B me da un 42%, que lo que representa esto es la participación de la matriz en la subsidiaria. En este caso, cuando estén haciendo una asamblea, B